Nos mudamos a una casa antigua en el campo, todo iba bien hasta que algo extraño comenzó a pasar con las puertas. Hace 2 años, mi pareja y yo decidimos que era el momento de dejar la ciudad y buscar un lugar más tranquilo para vivir. Siempre habíamos soñado con una vida más simple, alejada del bullicio y del estrés, así que cuando encontramos una antigua casa de campo a las afueras, pensamos que habíamos encontrado el lugar perfecto. La casa era grande, con techos altos y un jardín que parecía no tener fin. Tenía esa típica vibra de las casas antiguas, madera que crujía bajo los pies, ventanas enormes que dejaban entrar luz en cada rincón, y una chimenea que prometía noches acogedoras. El precio era increíblemente bajo, pero eso no nos preocupaba demasiado, sabíamos que necesitaría algunos arreglos, pero estábamos dispuestos a trabajar en ello. El lugar había estado vacío por varios años. Los dueños anteriores, una pareja de ancianos, se habían mudado a un hogar de retiro, y sus hijos no quisieron hacerse cargo de la propiedad, así que la pusieron en venta. Nos contaron algunas historias de la familia, cosas normales que uno esperaría escuchar sobre gente que había vivido en el lugar por generaciones. Al principio, todo era exactamente lo que esperábamos, paz y tranquilidad. Pasamos las primeras semanas instalándonos, organizando muebles, limpiando el polvo acumulado y arreglando pequeñas cosas aquí y allá. Nos acostumbramos rápidamente al sonido del viento golpeando las ventanas y al canto de los pájaros en el jardín. La verdad es que nos sentimos muy afortunados. Sin embargo, no fue mucho después de que nos instalamos cuando comenzaron a suceder pequeñas cosas que no supimos cómo explicar. La primera vez que algo raro ocurrió fue con la puerta del sótano. Para ser honesto, nunca le dimos demasiada importancia al sótano, era solo una bodega oscura y húmeda donde guardábamos herramientas y cosas que no necesitábamos en el día a día. Pero una mañana, mientras tomábamos café en la cocina, escuchamos un golpe fuerte, como si algo se hubiera cerrado de golpe. Fuimos a investigar y encontramos la puerta del sótano completamente abierta. Nos miramos con extrañeza porque estábamos seguros de haberla cerrado la noche anterior. No había viento ese día, y la puerta no tenía ninguna razón para abrirse por sí sola. Pensamos que quizá no la habíamos cerrado bien, así que la aseguramos y volvimos a nuestras actividades. Pero no fue un evento aislado. Al día siguiente, lo mismo sucedió. Esta vez, estábamos en la sala de estar cuando volvimos a escuchar el golpe. Era la misma puerta del sótano, abierta de par en par, y nuevamente, no podíamos encontrar una razón lógica para ello. Empecé a sentirme incómodo, aunque traté de restarle importancia. Después de un par de días, el fenómeno se volvió más constante. Ya no era solo la puerta del sótano. Las puertas de las habitaciones del piso superior también empezaron a abrirse solas, y a veces incluso las encontrábamos cerradas de un golpe. Las primeras veces pensamos que el viento era el culpable, pero pronto nos dimos cuenta de que muchas veces no había viento en absoluto, o peor aún, estábamos seguros de haberlas cerrado con llave. Con el paso de los días, la situación con las puertas comenzó a volverse realmente inquietante. Una noche, mientras estábamos en la cama, escuchamos un sonido que hizo que ambos nos sentáramos de golpe. No era el típico crujido de la madera que se había vuelto familiar, sino el sonido claro de una puerta cerrándose con fuerza. Mi corazón comenzó a latir rápido. Nos miramos, sin decir nada, pero sabiendo que ambos habíamos escuchado lo mismo. Me levanté lentamente y fui a investigar. Revisé primero las puertas del pasillo, pero todas estaban en su lugar. Bajé las escaleras hasta la planta baja, tratando de no hacer ruido, y ahí estaba otra vez, la puerta del sótano abierta, como si algo o alguien hubiera salido de allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero la cerré de nuevo con fuerza, asegurándome de que esta vez no pudiera abrirse con facilidad. Subí de nuevo, tratando de calmarme, aunque la sensación de que algo no estaba bien se había instalado firmemente en mi mente. A la mañana siguiente, mi pareja y yo decidimos revisar la puerta del sótano con más detenimiento. Tal vez las bisagras estaban mal ajustadas o el marco era antiguo y no encajaba bien. Pasamos un buen rato intentando encontrar algún fallo estructural, pero no había nada que lo explicara. Aún así, decidimos colocarle un seguro adicional, uno de esos cerrojos pesados que se atornillan al marco. Nos sentimos un poco más tranquilos, pensando que eso resolvería el problema. Pero no fue así. De hecho, lo que sucedió a continuación me dejó completamente perplejo. Una noche, mientras dormíamos profundamente, nos despertó un sonido que nunca olvidaré, el cerrojo del sótano deslizándose, como si alguien lo hubiera movido con una fuerza deliberada. Mi pareja se despertó también, y ambos nos quedamos en silencio, escuchando con atención. Esta vez, no hubo dudas. No podía ser el viento ni una puerta mal cerrada.
El cerrojo requería una acción física para moverse. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Encendí la luz de la mesita de noche y nos levantamos sin decir una palabra. Bajamos las escaleras con cautela, y cuando llegamos a la puerta del sótano, lo primero que noté fue que el cerrojo estaba abierto. Estaba completamente suelto, como si alguien lo hubiera desenganchado. Mi primera reacción fue pensar que alguien había entrado a la casa. Revisamos cada rincón, desde el sótano hasta el último cuarto del piso superior, pero no encontramos a nadie. La casa estaba completamente vacía. Esa noche apenas dormimos. La sensación de que algo no visible estaba sucediendo en nuestra casa era innegable. En los días siguientes, los eventos comenzaron a intensificarse. Ya no solo eran las puertas. Ahora, escuchábamos pasos en el piso de arriba cuando estábamos en la planta baja, y lo más inquietante era que parecían seguirnos. No importaba en qué parte de la casa estuviéramos, siempre había ese leve crujir de madera como si alguien nos vigilara desde el piso de arriba. Lo más frustrante era que, por más que intentáramos encontrar una explicación lógica, no la había. La casa estaba en perfecto estado, no había corrientes de aire que justificaran las puertas ni nada que explicara esos sonidos. Decidimos no mencionárselo a nadie porque no queríamos parecer paranoicos o hacer que la situación fuera más grande de lo que ya era en nuestras mentes. Sin embargo, la gota que colmó el vaso llegó una noche cuando estábamos cenando. Era una noche tranquila, no había viento, y la casa estaba en completo silencio, excepto por el leve ruido de los cubiertos sobre los platos. De repente, todas las puertas de la planta baja se cerraron de golpe, al mismo tiempo. El sonido fue tan fuerte que nos quedamos paralizados. No era posible que todo hubiera sucedido al mismo tiempo sin ninguna razón. Nos levantamos de la mesa, con una mezcla de miedo e incredulidad, y revisamos de nuevo la casa. Ninguna ventana estaba abierta, y el clima fuera estaba en calma. No había una explicación razonable para lo que acababa de pasar. Mi pareja estaba visiblemente asustada, y yo no podía culparla. La sensación de estar en medio de algo que no entendíamos comenzó a volverse insoportable. Esa noche decidimos que no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo, o alguien, estaba interactuando con la casa de una manera que no podíamos comprender. Pero aún así, no sabíamos qué hacer. ¿A quién se le cuenta algo como esto sin sonar como un loco? Después de lo que sucedió con las puertas cerrándose todas al mismo tiempo, no pudimos seguir actuando como si nada pasara. Lo que inicialmente consideramos pequeñas coincidencias ya había escalado a un nivel que no podíamos ignorar. Mi pareja sugirió que tal vez la casa tenía algún tipo de historia que no conocíamos, algo que explicara los eventos extraños. Decidimos investigar. Hablamos con algunos vecinos, gente mayor que había vivido en el área toda su vida. Lo que descubrimos no fue exactamente tranquilizador. Resulta que la casa había sido propiedad de la misma familia durante generaciones, y aunque no había historias claras de tragedias o sucesos terribles, sí había rumores. Algunos mencionaban que los hijos de los dueños originales nunca quisieron heredar la propiedad porque siempre pasaban cosas raras allí. Otros hablaban de antiguos empleados que afirmaban haber escuchado pasos en la casa cuando sabían que estaban solos. Nada era concreto, pero las historias que se habían transmitido a lo largo de los años parecían seguir un patrón, extraños sucesos, en su mayoría inofensivos, pero que daban la sensación de que la casa tenía vida propia. Regresamos a casa con esa información, sin saber muy bien qué hacer con ella. Por un lado, era reconfortante saber que no éramos los únicos en haber experimentado cosas raras en la casa. Pero por otro lado, también era inquietante pensar que esos fenómenos habían estado sucediendo por años, y que nadie tenía una explicación para ellos. Esa misma noche, las cosas se pusieron mucho peor. Estábamos ya en la cama, tratando de dormir, cuando escuché algo que me heló la sangre. Era un golpeteo suave, rítmico, que venía desde el piso de abajo. Al principio pensé que era una ventana golpeada por el viento, pero el sonido era demasiado regular. Me levanté y bajé las escaleras, pero no vi nada fuera de lo común. Todo estaba en su lugar, las puertas cerradas. Regresé a la habitación pensando que, tal vez, estaba sobrepensando las cosas. Minutos después, el mismo golpeteo comenzó de nuevo. Esta vez, mi pareja también lo escuchó y se sentó en la cama, completamente tensa. Bajamos juntos para investigar, pero el sonido había cesado antes de que pudiéramos encontrar su origen. Revisamos toda la casa, desde el sótano hasta el ático, pero no había nada que pudiera haber causado ese ruido. Decidimos volver a la cama, aunque ninguno de los dos pudo dormir profundamente.
Era como si estuviéramos en un estado de alerta constante, esperando que algo más sucediera. Y efectivamente, algo más sucedió. Cerca de las 3 de la mañana, nos despertó un estruendo que parecía venir del sótano. Fue un golpe seco y fuerte, como si algo pesado hubiera sido arrojado contra la pared. Esta vez no me detuve a pensarlo 2 veces. Tomé una linterna y bajé al sótano. Mi pareja se quedó en la escalera, demasiado asustada para bajar conmigo. Cuando llegué al sótano, lo primero que noté fue que todo estaba cubierto de polvo, excepto un área en particular, justo en la pared del fondo. Era como si alguien hubiera movido algo pesado, dejando una marca clara en el suelo. Me acerqué con cautela, y cuando apunté con la linterna hacia la pared, me di cuenta de que había algo extraño en ella. Al principio pensé que era solo una grieta, pero cuanto más la observaba, más me daba cuenta de que no era una grieta normal. Parecía una línea perfectamente recta que delimitaba una pequeña puerta o compartimiento. No sabía qué pensar. Mi corazón latía rápido y no podía apartar los ojos de esa pared. Llamé a mi pareja, que bajó a regañadientes, y le mostré lo que había encontrado. Ambos nos quedamos ahí, en silencio, observando esa extraña línea en la pared, hasta que ella dijo lo que ambos estábamos pensando pero no queríamos admitir: parece una puerta. Decidimos no tocarla esa noche. El ambiente era demasiado tenso, y los ruidos que habían precedido el descubrimiento nos tenían demasiado nerviosos. Cerramos la puerta del sótano y tratamos de dormir, aunque ambos sabíamos que no lo lograríamos. A la mañana siguiente, decidimos revisar de nuevo lo que habíamos encontrado. Esta vez, lo hicimos con luz natural y con más calma. La línea en la pared seguía allí, y ahora que la veíamos con más claridad, era evidente que no era solo una grieta en la pared, sino una especie de puerta oculta. Parecía que alguien la había sellado hace muchos años, pero lo extraño es que no estaba ni en los planos de la casa ni en ningún registro que tuviéramos. Después de descubrir lo que parecía ser una puerta oculta en el sótano, no pudimos dejar de pensar en lo que podría estar detrás de ella. Nos debatimos durante días sobre si abrirla o no. Había algo profundamente inquietante en esa puerta, el hecho de que estuviera tan bien escondida y sellada nos hacía pensar que tal vez no deberíamos tocarla. Pero la curiosidad, como suele suceder, terminó ganando. Una tarde, decidimos hacerlo. Mi pareja y yo bajamos al sótano armados con herramientas para tratar de abrir la puerta. El ambiente en la casa era extraño, como si algo en el aire estuviera más denso, más cargado. No puedo explicarlo bien, pero la sensación de incomodidad que nos había seguido desde el principio ahora era casi palpable. El proceso de abrir la puerta fue más difícil de lo que pensamos. Parecía que había sido sellada con cemento, lo que nos tomó un buen par de horas romper. Mientras lo hacíamos, el silencio en el sótano era casi absoluto, salvo por el sonido de nuestras herramientas golpeando el cemento y nuestros nervios tensos. Ninguno de los dos dijo una palabra en todo ese tiempo. Finalmente, después de mucho esfuerzo, logramos abrirla. Lo que encontramos detrás fue una pequeña habitación, no más grande que un armario, completamente vacía salvo por una sola cosa, una caja de madera antigua, cubierta de polvo. Mi primera reacción fue sentir alivio, porque no había nada tan terrible como lo que habíamos imaginado. Pero al mismo tiempo, había algo perturbador en esa caja, como si el solo hecho de estar allí fuera un mal augurio. La caja estaba cerrada con una tapa simple, sin cerradura ni seguro. Mi pareja me miró, nerviosa, y me dijo que tal vez deberíamos dejarla ahí y sellar la puerta de nuevo. Pero yo ya había llegado demasiado lejos como para detenerme. Con cuidado, levanté la tapa. Dentro de la caja había varios papeles viejos, amarillentos y desgastados por el tiempo. Eran cartas, escritas a mano, y aunque al principio no les di mucha importancia, lo que leí en esas cartas me dejó sin aliento. Eran cartas de una mujer que había vivido en la casa muchos años antes, dirigidas a su esposo. Lo perturbador era el contenido. En esas cartas, la mujer hablaba de algo que la atormentaba, algo que, según sus palabras, vivía en la casa y no la dejaba en paz. Describía cómo escuchaba pasos en el piso de arriba, veía sombras moviéndose por las esquinas de su visión, y cómo sentía que había una presencia constante vigilándola. Lo más aterrador fue leer que ella también había experimentado lo de las puertas abriéndose y cerrándose solas, exactamente lo mismo que nos había pasado a nosotros. Decidimos cerrar la caja y la puerta de inmediato. Algo en esas cartas había confirmado lo que yo no quería admitir: lo que estaba sucediendo en esa casa no era normal. Sellamos la puerta lo mejor que pudimos y subimos al piso superior, tratando de fingir que nada había pasado. Un par de semanas después, las cosas empeoraron.
Los pasos que solíamos escuchar arriba se volvieron más frecuentes, y ahora incluso escuchábamos susurros. Era como si la presencia en la casa supiera que habíamos encontrado esas cartas, que habíamos cruzado una línea que no debíamos cruzar. Mi pareja ya no podía soportarlo. Nos sentíamos vigilados todo el tiempo, y la tensión dentro de la casa se había vuelto insoportable. Finalmente, decidimos irnos. La casa, que una vez fue nuestro refugio ideal en el campo, se había convertido en un lugar del que necesitábamos escapar. Nos mudamos a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de todo, y tratamos de dejar atrás lo que había sucedido. Pero la verdad es que ninguno de los dos puede olvidarlo por completo. A veces, cuando estamos solos en casa, todavía escucho el crujir de una puerta abriéndose en mi mente, y me pregunto si alguna vez podremos realmente alejarnos de lo que ocurrió en esa casa. Actualización final. Han pasado casi 2 años desde que nos mudamos de esa casa. Al principio, pensamos que todo había quedado atrás, pero en los últimos meses, algo ha cambiado. Todo comenzó con pequeños detalles. Encontraba cosas fuera de lugar en nuestra nueva casa, puertas que había dejado cerradas aparecían abiertas, y objetos que habían estado en un sitio específico se movían sin explicación. Pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero cuando mi pareja también comenzó a notar esas cosas, nos dimos cuenta de que tal vez no habíamos dejado todo atrás. El otro día, mientras estábamos cenando, escuchamos ese mismo sonido que me ha atormentado desde que vivimos en la casa del campo, el cerrojo de una puerta deslizándose lentamente. No tenemos sótano en nuestra nueva casa, ni puertas que puedan cerrarse solas, pero el sonido era inconfundible. Nos quedamos paralizados, recordando lo que habíamos vivido antes. La sensación de incomodidad ha vuelto. Ambos lo sentimos. A veces pienso que, de alguna manera, trajimos algo con nosotros. Como si lo que fuera que estaba en esa casa antigua nos hubiera seguido hasta aquí, esperando el momento adecuado para hacer su presencia conocida de nuevo. No sé qué hacer, y aunque intentamos vivir nuestras vidas con normalidad, la sombra de lo que pasó sigue presente. Lo que más miedo me da es la idea de que tal vez esto no termine aquí.